Hola, qué gusto saludarte de nuevo. Ahora que ya revisaste el material de farmacocinética y de farmacodinamia, viene un tema importante que tiene que ver con estos dos mecanismos, que son las interacciones farmacológicas. Respecto a las interacciones farmacológicas, nosotros vamos a poder encontrarlas tanto en uno como en otro, en cualquier paso que ellos requieran. En la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, en la farmacocinética, porque estos medicamentos administrados juntos, dos o más medicamentos administrados juntos, van a competir para llegar al sitio de acción. Es como cuando tú te subes al macrobús y pues hay mucha gente también que quiere viajar en él. Entonces vamos a tener una competencia para ver quién puede viajar y quién no, y quién llega más rápido a su sitio y quién no. Y eso es en todos los pasos de la farmacocinética. Vamos a tener modificaciones en la biodisponibilidad, en la concentración máxima y el tiempo máximo, hablando de la absorción, en el volumen de distribución y la cantidad de albúmina disponible para poder transportar a esos fármacos, y esto estamos hablando ya de la distribución, y de la vida media plasmática y el volumen de depuración, que estamos hablando de la biotransformación o eliminación. En el caso de la farmacodinamia, vamos a tener la dosis y la concentración plasmática que van a tener mucho que ver con el efecto farmacológico. Si no hay cantidad suficiente en el sitio de acción, entonces el efecto que yo voy a observar va a ser parcial y no completo como el deseado. Vamos a tener alteraciones en el principio, es decir, cuando inicia ya el efecto terapéutico, cuánto va a durar ese efecto terapéutico, de qué intensidad va a ser y cuál va a ser la respuesta del cuerpo hacia ese efecto terapéutico. Entonces, también aquí en la farmacodinamia vamos a tener que se van a afectar de acuerdo a la vía de administración, a la forma farmacéutica, ya sea polvos, ya sea líquidos, ya sea inyectables, ya sea algo tópico, y pues tiene que ver también con la liberación y distribución. Y vamos a tener un fenómeno de redistribución que te decía cuando en la biotransformación hay una eliminación de tipo el vías biliares, va a haber una reabsorción, es posible que haya en el duodeno o en el yeyuno o en el ilion. Entonces eso también va a afectar a la farmacodinamia del medicamento. ¿Qué es lo que hay que considerar entonces cuando estamos hablando de las interacciones? Las formas farmacéuticas que se van a administrar y las vías de administración, la farmacocinética de los dos o más medicamentos y la farmacodinamia de ellos. Otro aspecto que hay que considerar es la variabilidad biológica. Te voy a comentar que todos los medicamentos están diseñados para tener un efecto terapéutico del 100% en una persona saludable de 70 kilogramos. Entonces, si tú no pesas 70 kilogramos, el efecto terapéutico no va a ser igual que para alguien que sí los pese. Y todos los medicamentos van a estar diseñados para una persona saludable de 70 kilogramos. La edad también es un factor importante porque en los niños hay que ajustar la dosis precisamente porque no tienen el peso de 70 kilogramos. En los adultos y más en los adultos mayores también va a haber una variabilidad porque nuestros mecanismos enzimáticos y la forma en la que la albúmina está transportando estos medicamentos pues también va a cambiar. En la fórmula para los niños normalmente se calcula por la dosis de los adultos por la división del peso del niño entre 70. Bien, el género también es otro factor que afecta y tiene que ver con la distribución, porque las mujeres regularmente tenemos la talla más baja que los hombres. Y esa sería la principal razón de por qué en las mujeres afectaría en las interacciones farmacológicas la talla más baja. Los ritmos biológicos también, si tú estás consumiendo algún medicamento por vía inhalatoria, va a ser diferente que si lo haces en una respiración normal, así haces una respiración agitada.
El sueño y la vigilia, hay muchos mecanismos que están regulados por el ciclo circadiano y que van a tener que ver con la respuesta que vas a obtener a ese tratamiento. Los sistemas enzimáticos, todos los sistemas de biotransformación, particularmente los de fase 1, de las que te hablaba que son enzimas microsomales, vamos a tener variabilidad entre toda la población. Va a haber metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos y ultra rápidos, y eso también va a decidir qué tipo de respuesta voy a tener. Y otros son los ciclos hormonales, que son para ambos géneros, pero el más evidente pues es en las mujeres. En los factores genéticos hablábamos de los sistemas enzimáticos en las enzimas microsomales, porque estas van a tener variaciones o mutaciones en su gen que van a alterar a la proteína, a la enzima, y eso va a condicionar una respuesta diferente para cada medicamento. Estamos hablando que las principales, te las recuerdo, el CYP2D6 y el CYP3A4A5, que van a metabolizar más del 70% de los xenobióticos tipo medicamento que son administrados. Otro efecto, otro factor es pues los estados fisiológicos normales, que en este caso pues es el embarazo. En el embarazo vamos a tener una característica particular porque va a haber que proteger al feto de esta exposición a los medicamentos. Te voy a pedir de tarea que investigues la categoría de la administración de los medicamentos en el embarazo por la FDA. Tienes material en los recursos para sacar esta información. Y otros son los estados patológicos. La fiebre o la deshidratación también van a afectar el volumen de distribución y la cantidad de plasma que vamos a tener circulando, o la insuficiencia hepática y renal, que también van a generar pues que estos órganos se tarden un poco más en hacer su trabajo. Bien, entonces la interacción farmacológica pues es una respuesta biológica que es cuando se administran dos o más fármacos y el efecto puede ser mayor, menor o el mismo que nosotros estábamos esperando. Bien, ¿cómo interfiere el medicamento? Básicamente en las interacciones farmacocinéticas va a ser en el ADME. En la distribución, por ejemplo, va a haber medicamentos como la colestiramina, las resinas o los antiácidos que van a disminuir o retardar la absorción intestinal. Y en el caso de las enzimas microsomales, pues la rifampicina y el fenobarbital van a acelerar el proceso de biotransformación y entonces el medicamento se metaboliza más rápido y por lo tanto se elimina más rápido. Otro pues es la cimetidina o compuestos azólicos que hacen que el metabolismo se haga más lento y entonces el medicamento está más tiempo en el cuerpo y tiene más oportunidad de generar efectos adversos o efectos secundarios. Y la inhibición de la eliminación renal, por ejemplo, el probenecid, que va a generar que no se pueda eliminar tan fácilmente el medicamento y por lo tanto vamos a tenerlo más tiempo en el cuerpo. Bien, dentro de las interacciones farmacológicas vamos a tener en la farmacodinamia dos tipos de interacción, el sinergismo y el antagonismo. El antagonismo quiere decir que estoy compitiendo por ese sitio de acción para apagarlo. Y el sinergismo, voy a aumentar el efecto que voy a generar entre esos dos medicamentos. En el antagonismo vamos a poner el ejemplo de los antídotos. Cuando hay una intoxicación, vamos a introducir un antídoto que va a ser el antagonista y en este caso vamos a eliminar el efecto del tóxico. Y en el sinergismo vamos a tener medicamentos como los antimicrobianos, la amoxicilina con ácido clavulánico o el trimmetoprim con el sulfametoxazol, que van a actuar en favor del efecto terapéutico, ambos del mismo efecto terapéutico, pero con diferentes sitios de acción. Bien, en el sinergismo tenemos de dos tipos, uno es de suma y otro es de potenciación. El sinergismo les decía que es el aumento de este efecto
de uno o dos medicamentos. Cuando estamos hablando de un sinergismo de suma o adición, estamos hablando de la potencia de un medicamento más la potencia de otro medicamento es igual a 2. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un sinergismo de potenciación, la potencia del medicamento 1 más la potencia del medicamento 2 van a generar 5 veces la potencia de cualquiera de ambos. ¿Sí? Uno de estos ejemplos, te lo comenté hace un momento, es el trimmetoprim con el sulfametoxazol. Ese sería un ejemplo. Y aquí en la gráfica, pues te lo muestro más representativo. El medicamento A en azul y el medicamento B en amarillo. Pero cuando los combino, hacen un sinergismo de suma y entonces tengo el efecto sumado, es decir, el efecto de 2. Pero en un sinergismo de potenciación, el medicamento A en azul y el B en amarillo sumados hacen un efecto del 5 o más de lo que yo estaría esperando. Bien, pues esto es todo de las interacciones. Un ejemplo que te voy a mostrar es cómo lo puedes encontrar en el cuadro básico de medicamentos y lo vas a encontrar después de la descripción de generalidades, etcétera. Va a haber una parte, un apartado de interacciones. Aquí, por ejemplo, en el paracetamol dice, pues riesgo de hepatotoxicidad que se aumenta en pacientes alcohólicos, es decir, con la administración de alcohol y quienes ingieren medicamentos que aceleran el metabolismo como el fenobarbital, la fenitoína o la carbamazepina. Otra indicación también es que este medicamento puede aumentar el efecto de los anticoagulantes orales. Entonces aquí ya nos están diciendo qué medicamentos hay que evitar consumir. Te voy a pedir que busques esta sección en el medicamento que seleccionaste para compartir en clase. Pues te deseo mucho éxito en este día y nos estamos viendo en clase. Hasta pronto.